Bien, hola chicos. Vamos a hacer acá un pequeño tutorial rapidísimo sobre lo que es el esquema conceptual que ya habíamos analizado y que bueno, quería darles algunas de las pautas como para que ustedes tengan en cuenta a la hora de rendir, ¿sí? Bueno, acá fíjense arriba, ¿cierto? Empezamos por España del siglo XV. Es la España del descubrimiento de América, es la España que se mantiene cristiana a pesar de que ya estamos en la etapa de la modernidad, pero esto es muy importante destacar, ¿no es cierto?, que a pesar de que ya entramos en un cambio de lo que va a ser eh, la edad, desde la cristiandad medieval a la modernidad, bueno, España logra mantenerse cristiana, ¿sí? Y Europa empieza a cambiar y a convertirse en una Europa con mentalidad moderna, sí, que ustedes saben bien que es una mentalidad antropocéntrica e inmanente. La península ibérica se encuentra dividida, decíamos, en lo que van a ser los reinos, en lo que es el reino de Castilla, que va a ser el más importante, la corona de Aragón, el reino de Navarra, el reino de Portugal y finalmente el reino de Granada, que era el que estaba en manos de los árabes en España hasta lo que va a ser el siglo XV. Bueno, en este contexto se da el descubrimiento de América, que decíamos que se da en un proceso de exploración, conquista, poblamiento y evangelización del continente americano. Y acá yo les había marcado en un ejemplo de lo que había sido la evangelización, que es el de las misiones jesuitas. Después decíamos que el descubrimiento produce lo que llamamos el encuentro. ¿El encuentro entre quiénes? Bueno, el encuentro entre España, que es la cultura occidental y cristiana, y América, que aporta todas las tradiciones y costumbres de las civilizaciones precolombinas, ¿sí? Ya esto habíamos destacado justamente que eran aquellas tradiciones y costumbres que respetan la dignidad del hombre y que bueno, van a aportar a lo que va a ser la formación de la cultura criolla. Es decir, se va a unir lo mejor de ambos elementos, tanto España como América, y esto va a dar origen a lo que decíamos que es la nueva cultura, la cultura criolla. A esta cultura la dividimos en tres etapas. Decíamos, justamente para su estudio, es como una herramienta didáctica para poder entenderla mejor. Y decimos que la historia de América se divide en tres etapas. La primera, que es de origen y consolidación, que es la que tenemos acá. Eh, Esta etapa de origen y consolidación se va a producir en el siglo XV perdón, del siglo XVI al siglo XVII y es caracterizada por el gobierno de los reyes católicos y posteriormente la continuación de lo que va a ser la dinastía de los Austrias. La segunda etapa de crisis y reformas de la cultura criolla, acuérdense, siempre hablamos de la cultura criolla. Se produce una etapa de crisis de la cultura y de profundas reformas llevadas adelante desde España y que van a repercutir fuertemente tanto en los criollos como en la realidad cultural de América. ¿Producto de qué? Bueno, de lo que va a ser la inserción de esta nueva dinastía de origen francés a España que habíamos dicho que eran los Borbones. ¿Sí? Llegan a gobernar España a partir del siglo XVIII y van a cambiar obviamente todo lo que es la visión desde España hacia América. Esto lo tienen bien explicado en los cuadros comparativos de Austria y Borbones. Ahí no vamos a entrar mucho más en detalle. Eso es lo que ustedes tienen que ver para profundizar este tema. Bien, esta etapa también es conocida como la época de la colonia, ¿sí? Recuerden que decíamos que se había roto la unidad de reino que se encontraba acá en la primera etapa y ahora en esta segunda se produce lo que decíamos, esta denominación y esta categoría de América que es la de la colonia. Bien, finalmente tenemos la tercera etapa que es la etapa de la independencia, que se produce en el siglo XIX. Está caracterizada por grandes acontecimientos. Esto me preguntaban también sobre qué era lo que pasaba concretamente acá. Bueno, en este caso, recuerden, empezamos con las invasiones inglesas, por el otro lado también lo que va a ser la Revolución de Mayo, la guerra por la independencia y la declaración
de la independencia finalmente en 1816. Y también acá tenemos, bueno, yo les había marcado un punto central, que es la formación del primer gobierno criollo. Y también la conformación de dos cosmovisiones en el Río de la Plata, que va a ser, por un lado, la de los federales, ¿sí? Y por el otro lado, la de los unitarios. Ambas se producen ya iniciado el siglo XIX, aproximadamente 1820, pero acá hay una particularidad, que esto también me preguntaban, que justamente los federales se van a nutrir, ustedes fíjense cómo está la flecha acá, ¿sí? Marcando la continuidad o de alguna manera la transmisión del pensamiento, de los valores, de la cultura, que se va a producir en la primera etapa de la historia de América, siglo XVI y XVII, y que se va a transmitir, va a nutrir el pensamiento de los federales en lo que ya va a ser el siglo XIX. Y consecuentemente acá tiene la segunda etapa, que es la de los Borbones en el siglo XVIII, va a nutrir a lo que es el pensamiento de los unitarios ya en lo que va a ser el siglo XIX, como decíamos. Bien, entonces esa es la unidad que tienen que tener en cuenta. No es que se producen al mismo tiempo, ustedes fíjense las diferencias de siglos, pero sí van a generar una gran influencia tanto en el pensamiento federal como en el pensamiento unitario. Bien.